Saludos banda, sean bienvenidos una vez más a este su humilde taller. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema el cual podría ser considerado como la célula madre de cualquier historia o película. Me refiero al guión cinematográfico. Grabando. Secuencia banda. Toma 4. Acción. ¿Qué tal banda? Mi nombre es Héctor Aguilar, sean bienvenidos una vez más a este espacio. Y quiero agradecer a todos por sus suscripciones. Ya llegamos a los 500 suscriptores, por favor síganos apoyando. Y bueno, seguramente la mayoría de los que están visitando este video y que le dieron clic están interesados en el estudio de cine, quieren aprender a hacer cine, o inclusive algunos ya están realizando sus propios cortos o pelis. Bueno, y para el estudio de cómo hacer nuestras propias películas, partamos desde la base y empecemos por preguntarnos cómo es que nace una película, de dónde surge una película, cuál es su origen. Bueno, y la mayoría de las películas provienen de la mente creadora de algún desquiciado que un día tuvo una idea y que no solo se quedó con ella, sino que decidió dar un paso más allá y decidió plasmarla en un texto al que comúnmente conocemos como guión cinematográfico. Bueno, y un guión cinematográfico, como su nombre lo indica, es esta especie de guía descriptiva, la cual contiene detalladamente toda nuestra historia contada de principio a fin y la cual se divide por escenas. Si no sabes lo que es una escena, te invito a que veas nuestro video anterior en el cual hablamos detalladamente sobre lo que es una toma, una escena y una secuencia. Dale clic aquí, no te vas a tardar más que unos cuantos minutos y ya, luego regresas aquí. En el guión se incluyen también todas las acciones y diálogos de nuestros personajes, así como si las escenas suceden de día o de noche. Y ya que un guión cinematográfico es una historia contada en imágenes, este debe de ser siempre muy visual y descriptivo. Y nosotros como guionistas de nuestras propias películas debemos de ser lo suficientemente claros y específicos y aportar todos los datos y elementos necesarios para que se entienda y transmita mejor el mensaje o la historia que queremos contar. Sí, ya que no solo nosotros vamos a trabajar con este guión, sino que también todo el equipo de producción que va a trabajar con nosotros, el departamento de arte, el departamento de fotografía, los actores, etcétera. Y por lo mismo debemos de ser lo suficientemente claros para que todos lo entiendan. A menos que pienses hacer la película tú solo, lo cual en estos tiempos ya es viable. Pero bueno, nada como el trabajo en equipo. La unión hace la peli. Bueno, pero basta de tanto bla 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 y hablemos en concreto. ¿Cómo se elabora un guión cinematográfico? ¿Cómo se estructura? ¿Qué reglas debe de seguir? Hablemos pues del storyline y la estructura. El storyline es el núcleo de la idea o concepto principal de nuestra historia. O sea, es lo que queremos expresar o decir con nuestro guión y debe contener en pocas líneas el conflicto principal de nuestra historia. Es esa frase corta que define nuestra historia. Ejemplo, el gran amor desafía la muerte, Romeo y Julieta. ¿Lo ven? Es como esa sinopsis minúscula. Ay, vale, ver. Ok, bueno, como decíamos, el storyline es como esa sinopsis minúscula cuyo fin es definir el objetivo o mensaje de la obra. El storyline describe cuál de los posibles conflictos humanos hemos escogido como fundamento para la historia que desarrollaremos en el guión. Y bueno, lo más importante de todo esto es tener muy claro nosotros mismos qué es lo que queremos contar o expresar con nuestra historia, ya que si nosotros mismos no estamos seguros de qué es lo que se quiere decir o expresar, mucho menos la gente que lea nuestro guión va a entender de qué se trata. Pero ¿por qué es importante tener un storyline? Porque es el núcleo de la idea de la cual nace cualquier argumento y porque nos permite siempre mantener una idea clara y firme del objetivo que nos trazamos al escribir un guión. Es muy fácil desviarse y perderse
en esta especie de lucha interna que a veces se convierte el encontrar acciones o las palabras adecuadas que nos permitan construir la historia para llegar al objetivo que nos propusimos cuando se nos ocurrió esta idea o historia. Para eso nos sirve una storyline o premisa, para tenerlo siempre con nosotros como una brújula a la hora de escribir nuestro guión. Por ejemplo, el storyline de la película Volver al Futuro podría ser el siguiente. Un científico construye una máquina del tiempo y su amigo, un joven, viaja accidentalmente al pasado y descubre lo peligroso que es jugar con el destino. Ese sería el storyline o la premisa de nuestra película, pero ahora veamos cómo se estructura un guión cinematográfico. Todo guión o adaptación cinematográfica debe de ser debidamente estructurada. La estructura es básicamente la manera en cómo ordenamos todo lo que sucede. Es la columna vertebral de cualquier historia. Se define como una progresión lineal de incidentes o acontecimientos relacionados entre sí que conducen a una resolución. Normalmente un guión de largometraje contiene alrededor de 120 páginas y su estructura se divide en 3 partes diferentes. Acto 1, planteamiento. Acto 2, desarrollo. Y el acto 3, resolución. Si escribimos nuestro guión a partir de la estructura de los 3 actos, en esta primera parte, el inicio o arranque, es en la que planteamos nuestra historia. Explicamos brevemente sobre qué se va a tratar, presentamos a nuestros personajes, quiénes son, cuál es su función dentro de la historia. En este primer tercio de nuestro guión, que sería aproximadamente de 30 páginas, introducimos el conflicto sobre el cual va a girar nuestra historia. Retomando el ejemplo de Volver al Futuro, vamos a analizarla un poco y vamos a encontrar que, como muchas películas, esta también está estructurada en 3 actos. Y bueno, básicamente el primer acto o arranque de esta película sería donde tenemos presentación de personajes, ¿no? Conocemos en los primeros minutos de la historia a Marty McFly, conocemos suficientes datos de él que aporta el guionista. Conocemos que es estudiante, que tiene una novia, que tiene conflictos familiares y que es amigo del otro personaje principal, que es el doctor, al cual no vemos al principio de la historia, pero desde el inicio sí conocemos su laboratorio y a través de ello pues los guionistas nos aportan los elementos suficientes como para entender que es un científico y que está trabajando con plutonio. Bueno, y hasta aquí todo bien con el arranque de la película. Ya tenemos presentación de personajes y aquí aparece el primer plot point, ¿no? Donde nos muestran el conflicto, de qué se va a tratar la historia, sobre cuál va a ser el tema que se va a desarrollar. Y es justo en el momento en donde el doctor le presenta a Marty la máquina del tiempo y de repente viene un grupo de terroristas para los cuales él está trabajando y matan al doctor y accidentalmente Marty viaja en el tiempo. Hasta aquí ya sabemos de qué se va a tratar la historia, ya conocimos el qué. Podemos intuir pues que la historia a desarrollarse en lo que queda de la película va a ser del conflicto de Marty tratando de regresar a su presente. Hasta aquí tenemos ya el arranque o inicio de Volver al Futuro. Ahora vámonos con el segundo acto, que sería el desarrollo. Si bien el acto 1 o primera parte nos explica el qué de nuestra historia, el acto 2 nos explica el cómo se desarrolla la misma. Nos explica todas las situaciones y obstáculos que deben enfrentar nuestros personajes para cumplir con su objetivo. Ese objetivo que tenemos ya claro en nuestra premisa o storyline. Esta es la parte más larga del guión y es en la que conocemos nuestras verdaderas habilidades como guionistas o escritores de cine, ya que tenemos que llegar a ese objetivo, el cual nos planteamos en nuestro storyline a base de construir escenas, acciones y diálogos. Bueno, y continuando con el ejemplo de Volver al Futuro, tenemos que el acto 2 comienza a partir de que Marty McFly llega a 1955 y nuestro personaje se pone su primer objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Regresar a su época, a su presente, 1985. ¿Cómo va a resolverlo? Bueno, se planea encontrar al doctor, al Doc Emmett Brown de esa época,
para ver si él puede ayudarlo a regresar a su tiempo. Bueno, y en el Inter tenemos que nos encontramos con algunos plot points que sin duda alguna ayudan a generar un poco más de conflicto, y pues esto crea mayor atención del espectador, como por ejemplo cuando de repente Marty McFly accidentalmente conoce a sus padres y su mamá se enamora de él. Hola mamá, soy Edipo y no haré travesuras. Y bueno, aquí nuestro personaje, Marty McFly, tiene ya dos conflictos que resolver en la historia, ¿no? En lo que queda de nuestra historia. Uno es el conflicto principal, el cual es regresar a su época, del cual ya encontró el cómo. Ya sabe que tiene que esperar hasta la fecha del 12 de noviembre para que caiga un rayo en la torre del reloj, y de este modo van a intentar que el rayo se conecte hacia la máquina del tiempo y regrese al futuro. Básicamente aquí tendríamos ya resuelta la historia a media película, pues ya nuestro personaje principal sabe cómo regresar a su casa. Sin embargo, los guionistas introducen un conflicto más para alargar un poco la historia y cumplir con los 120 minutos que requiere un largometraje. Y el segundo conflicto que tiene que enfrentar nuestro personaje es el hacer que sus padres se enamoren de nuevo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, nuestro personaje va enfrentando diversas situaciones a lo largo de la trama y de nuestra historia, hasta que pone fin al conflicto número 2. Bueno, y con el conflicto 2 resuelto, regresamos a nuestra trama principal, o el conflicto principal, que sería que nuestro personaje regrese a su época. Y bueno, aparentemente ya el doctor tiene todo listo, hasta que en el último momento nos vamos al clímax, ¿no? Nuestro plot point número 2, que es donde de repente todas las conexiones que tenía el doctor fallan, y bueno, suena la alarma y Marty tiene que regresar ya, tiene que encender ya la máquina para llegar a ese punto en donde va a caer el rayo, y el doctor mientras tiene que conectar de nuevo todo. Les quedan pocos minutos y va subiendo, va aumentando el drama, ¿no? En este punto de la historia, de repente el carro no funciona, ya sonó la alarma, ya tiene que arrancar, hasta que le da un golpe y bueno, finalmente Marty regresa al futuro, y con esto concluye el acto número 2 en el clímax principal de nuestra historia. Y bueno, finalmente tenemos el acto 3, que es el final o la resolución del conflicto, y es básicamente donde se termina de cerrar todo el capítulo, toda nuestra historia, y donde explicamos o tenemos todas las respuestas. Es básicamente donde ponemos fin al drama o conflicto, y generalmente es la parte más corta de nuestro guión. Comienza a partir de donde termina el clímax y cierra con la historia. Bueno, y finalmente en Volver al Futuro, el acto 3 comenzaría a partir de donde nuestro personaje Marty McFly logra regresar al presente, a su época, 1985, y se da cuenta de que el doctor sí se salvó por la carta que le dejó, y se da cuenta que además logró no solo componer su presente, ¿no?, sino mejorarlo, ya que ve algunos cambios en sus padres y en su familia. Y con esto cerramos básicamente la historia, ¿no?, dentro de nuestro guión. Bueno, y de este modo es como se estructura un guión cinematográfico tradicional, de este modo en 3 actos, como ya lo vimos, y no sin antes tener nuestra premisa o storyline muy claros nosotros mismos. Si quieren profundizar más sobre la estructura y ampliar sus conocimientos, les recomiendo que lean el manual del guionista de Sid Field, guionista gurú en Hollywood, quien falleció recientemente y quien aportó mucho a lo que conocemos hoy sobre estructura cinematográfica. Bueno, y ahora que ya conocemos un poco más sobre la estructura del guión cinematográfico, nos preguntamos qué otras reglas lleva, cómo se escribe, cómo se acomodan las escenas o cómo se separan, qué tipo de letra debe llevar, qué otras reglas tiene, etc. Y bueno, eso lo vamos a ver en nuestro próximo video, en donde continuaremos con guión cinematográfico, la segunda parte. Ya conocemos la estructura, ya sabemos cómo se arma, ahora vamos a ver de qué manera se escriben todos estos datos. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal, estamos muy contentos de que esta comunidad siga creciendo
Les recordamos seguirnos también por nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, para que sigamos conectados. Mi nombre es Héctor Aguilar, continuamos la próxima semana con la segunda parte de guión cinematográfico. Por hoy es todo y hasta aquí el video de hoy. Corte y queda. Entendemos pues que cada una de estas son escenas diferentes y que cada una de estas corresponde a un tiempo y a un espacio específico. Ok, tomen nota. En el lenguaje cinematográfico a estas escenas las vamos a llamar secuencias.